Bien, Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra el estar acá reunidos para la predicación de hoy. Voy a invitarle a abrir su Biblia allá en Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el versículo 20. Los que tengan Biblia, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Amén. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Bendice, oh Dios, este mensaje. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su asiento. En una iglesia invitaron una vez a un pastor para que pastoreara esa iglesia. Y cuando este pastor llegó, comenzó este pastor a promover que abrieran más obras, que la iglesia comenzara nuevas iglesias. Y en el tiempo que este pastor estuvo, se fundaron 5 iglesias. Estuvo poco tiempo, pero aprovechó el tiempo y fundaron 5 iglesias. Pero una vez se reunieron en sesión de negocios, como se le llaman, y comenzaron los hermanos a proponer que quitaran este pastor y que buscaran otro. Y el que presidía la sesión de negocios dijo: pero ¿por qué hay que quitarlo? Dijeron ellos: porque este hermano no es bueno para pastor. Él tiene más de misionero que de pastor. Así que lo mejor es que pongamos a otro. Bueno, como la mayoría es la que manda, la mayoría estuvo de acuerdo que el pastor fuera quitado y que buscaran a otro. Buscaron otro y luego comenzaron una escuela para dar clase a los niños, escuela secular. Ya no invirtieron su plata en misiones, sino en una escuela secular. Lo que yo quiero que usted entienda es que la obra de Dios tiene oposición. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema es oposición a la gran comisión. Es el tema del mensaje. Oposición a la gran comisión. Amén. Jesucristo, antes de irse a los cielos, dijo a la iglesia: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el Señor dio a la iglesia la gran comisión. ¿Y en qué consiste la gran comisión? En ir a predicar el evangelio y bautizar a estos que crean en él y enseñarles las cosas que Dios nos ha mandado. Amén. Pero esta misión, a través de los tiempos, de los siglos, ha tenido oposición. Amén. Claro que Satanás se opone a la obra del Señor. Pero la principal oposición, hermanos, escúchame esto. Bueno,
hay una oposición que viene de afuera de la iglesia y hay una oposición que viene de la misma iglesia. Amén. Cuando la iglesia o los hermanos comenzaron a predicar, se convirtieron, cuando Pedro predicó, 3,000 personas. Y los fariseos mandaron a llamar, a traer, no a llamar, sino a traer a Pedro y a otro discípulo, a Juan. Y ellos les amenazaron que no anduvieran hablando en ese nombre. Ya comenzaron a oponerse a la gran comisión. Pero al salir, ellos, hermanos, siguieron predicando la palabra de Dios. Amén. Los volvieron a llamar y les volvieron a prohibir. Y ellos siguieron predicando el evangelio. Amén. Porque la iglesia tenía una misión y era predicar el evangelio. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me haréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían el mandato de Dios de ir a predicar. Aunque iban a tener oposición, ellos tenían que predicar. Amén. Y el Señor se los advirtió y les dijo en otra ocasión: he aquí yo os envío en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y astuto como palomas. Amén. Porque el trabajo que iban a hacer no era fácil. Ellos iban a hallar oposición allá afuera. Vemos nosotros a Bernabé y a Esteban predicando. Pero vemos a Esteban predicando. Y luego se oponen y luego lo asesinan. ¿Por qué? Porque ellos tenían oposición. Y luego Pablo comenzó a perseguir la iglesia antes de convertir al evangelio. Comenzó a perseguirla, a encarcelarlos, a apedrearlos, a azotarlos. Vemos nosotros cómo la iglesia era perseguida. El tema de este mensaje es oposición a la gran comisión. Amén. Ellos hallaban oposición. Cada vez que predicaban, hallaban oposición. Donde Pablo iba a predicar, siempre halló oposición. Siempre los judíos estaban oponiendo a la predicación del evangelio. En cierta ocasión, Pablo estaba hablando a un procónsul y estaba ahí un falso profeta que quería que el procónsul no escuchara a Pablo. Quería apartarlo de la fe. Y Pablo le dijo a este hombre: he aquí, vas a quedar ciego por un tiempo. Amén. ¿Hasta cuándo no dejarás de trastornar los caminos del Señor? Le dijo. He aquí, vas a quedar ciego por un tiempo. Y aquel hombre, o sea, Elimas, o Bar Jesús, algo así, quedó ciego. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Porque se oponía al evangelio. Amén. Se oponía, está oponiéndose. Todo el tiempo que los apóstoles predicaron, hallaron oposición. Todo el tiempo que Jesucristo predicó, hubo oposición. Luego murieron los apóstoles que enfrentaron oposición. Mueren ellos y siguen sus discípulos. Y ellos hallaron oposición. Comenzaron a predicar ellos y eran asesinados, eran azotados. No solamente los judíos, también los romanos se oponían al evangelio. Y luego, tiempos más tarde, surge la Iglesia Católica con Constantino. Y luego comenzaron a perseguir a los cristianos.
Y los emperadores también los metían al teatro del Coliseo y los tiraban a los leones. Vemos cómo Nerón, el emperador Nerón, le puso fuego a Roma y se la echó a los cristianos. ¿Me entiende? Allá hubo oposición. Y luego los papas siguieron oponiéndose a la gran comisión, persiguiendo a los que predicaban esta palabra. Inventaron la Santa Inquisición, en donde ellos asesinaban o torturaban a todo aquel que no era católico, todo aquel que no compartía su idolatría. ¿Me entiende? La iglesia, la gran comisión, estaba recibiendo oposición. Prohibían que se leyera la Biblia y solo autorizaban que el Papa y los cardenales leyeran la Biblia, el resto no. ¿Por qué? Porque ellos se oponían. Así es que la gran comisión siempre ha tenido oposición. ¿Me entiende? Los gobiernos, muchas veces los gobiernos se oponen a la gran comisión. En China no se puede predicar el evangelio. Los musulmanes no permiten que se predique el evangelio. En muchos países del mundo no se permite. ¿Por qué? Porque se oponen a la gran comisión. La gran comisión siempre ha tenido oposición. El problema, hermano, es lo más triste. Lo más triste es que la gran comisión muchas veces recibe oposición dentro de la iglesia. Amén. Porque una cosa es que el enemigo se oponga allá afuera a la gran comisión. El problema es cuando la misma iglesia se opone a la gran comisión. Amén. No gastan las ofrendas en la gran comisión, sino que gastan sus ofrendas en otras cosas. Gastan su dinero en otras cosas. Mientras los misioneros necesitan dinero para comprar un terreno, para levantar un templo, mientras necesitan literatura, mientras necesitan dinero para mantenerse ellos predicando, las iglesias se gastan su dinero en otras cosas. ¿Me entiendes? Se están gastando el dinero en otras cosas. ¿Y qué significa esto, pastor? Oposición. Amén. Oposición a la gran comisión. Ahora, pero ellos no lo dicen. Sí, nos oponemos. No, aunque no lo diga, pero con solo el hecho de gastarse las ofrendas y los diezmos en otras cosas y no ayudar a los misioneros, se están oponiendo a la obra de Dios. Amén. Porque los misioneros no hayan que hacer. ¿Me entiendes? Ellos no hayan que hacer. Quieren iniciar un templo, quieren construirlo, ordenar a la iglesia y luego irse a fundar otra. Pero el problema es que ellos no tienen. Amén. No tienen ni para comer, no tienen para nada. El hermano Bonere Morán, misionero en Honduras, me invitó una vez a predicar a una montaña donde levantaba una obra. Y Honduras no es pequeño, es grande. ¿Me entiendes? Y le echó $40 de combustible a su vehículo. ¿Y sabe qué? Solo en ese viaje se gastaron los $40. ¿Me entiende? Y alguien puede decir, no, es que mucho pisto se le manda, ¿verdad? A este hermanito. No solo ese viajito que hizo, se gastó $40 en combustible. ¿Me entendiendo? Pero él también comió. ¿Me entendieron? Él también come. Y ahí donde estaba levantando la obra necesitaba llevar algo para esa misión. ¿Me entiende? Pero la iglesia siempre hace algunas cosas que son oposición a la obra de Dios. Sin saberlo se están oponiendo. Amén. El ejemplo que yo les acabo de mencionar como introducción al mensaje, prácticamente esa iglesia se está oponiendo a la gran comisión. Este hermano pastor estaba cumpliendo la gran comisión, amén.
La iglesia tiene el mandato de Dios de cumplir la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Este hombre, este predicador, fundó 5 iglesias. Existen todavía esas iglesias que este predicador inició en su ministerio. Pero luego vemos a los hermanos carnales, los que no les gusta comprometerse con la obra de Dios, que se sentían que estaban mucho trabajando en la obra para estar más al suave, para estar más en sus negocios. Y dijeron, no, mejor quitémoslo y así estemos nosotros aquí al suave. ¿Me entiende eso? Y no sé realmente si ellos han iniciado una nueva obra. No sé, ¿verdad? Porque no se ve que estaban interesados en la gran comisión. Amén. Sino que sirvieron de estorbo a este predicador. No, pastores, que mucho dinero se gasta. ¿Y quién ha dicho que no se gaste dinero para cumplir la gran comisión? Se gasta, amén. Se gasta. ¿Por qué? Porque hay que comprar literatura, porque hay que pagar pasajes, amén. Porque hay que mantenerse en el ministerio en otro país, porque hay que pagar los impuestos en otro país. ¿Me entiende? Y si usted inicia en la misma iglesia, inicia una actividad de evangelismo, dependiendo qué tamaño sea, usted va a gastar dinero. Amén. Si va a hacer una campaña evangelística, usted va a gastar dinero. La iglesia va a gastar, va a invertir, porque es una inversión, va a invertir. Pero muchas veces la iglesia se pone a la gran comisión. Amén. El tema del mensaje es oposición a la gran comisión. Y una cosa es que la gente de afuera, el mundo se oponga a la gran comisión, y otra cosa es que la misma iglesia se oponga. Amén. Amén. Muchas veces los hermanos tienen sesiones de negocio que supuestamente se reúnen para negociar de cómo se va a hacer el trabajo en la obra de Dios. Pero se reúnen no para planear el trabajo de la iglesia en la obra de Dios. Cuando se reúnen, no se reúnen para planear el evangelismo, para planear un proyecto evangelístico o avanzar en la obra de Dios. No se reúnen para eso. Se reúnen para hablar tonteras. ¿Me entiendes? Tonteras. El tiempo se le va en reuniones de negocio en tonterías. ¿Me entiende? Hasta sacándose los trapos al sol. Hasta que porque se gastó en papel higiénico. Que no sé qué. Y comienza a hablar tonterías. Y no se reúnen para planear el trabajo de la iglesia. Amén. Y cuando se les designa algún trabajo en la obra, no se hacen cargo, ¿me entiende? Bueno, y que no es sesión de negocio, pues. Y que no se reúnen para planear el trabajo de la iglesia. No, la sesión de negocio son para planear el avance del evangelio, amén. La sesión de negocio es para planear cómo vamos a hacer para llevar el evangelio a otro pueblo, amén. Cómo vamos a hacer para evangelizar a nuestra ciudad. ¿Cómo vamos a hacer con el dinero que se va a invertir en ese proyecto evangelístico? Pero muchas veces nos reunimos en sesión de negocio para hablar tonteras, ¿me entiende? Tonterías. ¿Y qué es eso, pastor? Es oposición a la obra de Dios, oposición a la gran comisión. Amén. Jesús dijo: toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Y luego, ya que hemos decidido ir, siempre vamos a tener dificultades. Amén. Usted va a ir, pero se le presenta un problema. Se le presenta un problema aquí, un problema allá. Al final no vamos. Amén.
no vamos. ¿Por qué? Porque se nos presentó un problema aquí, un problema allá, al final no vamos. ¿Me entiendes? Cuando queremos cumplir la gran comisión, siempre habrá oposición. Amén. Pastor, yo no quiero que fulano se bautice. Oiga, yo no quiero que fulano se bautice. ¿Que acaso es Dios usted para decidir si se bautiza o no? ¿Me entiende? Es que yo lo vi que todavía peca. Escúcheme esto. Si usted va a estar esperando que aquel que ha creído en Cristo ya no peque. Si usted está esperando eso, usted tampoco se hubiera bautizado, porque usted también peca todavía. Amén. Porque después que se convierte al Evangelio no significa que usted no va a cometer un error en su vida. Amén. Ya siendo cristianos, muchas veces mentimos. Siendo cristianos cometemos otros errores. Amén. Nadie ha dicho que el que se convierte al Evangelio ya no comete ningún pecado. No, Señor. Estamos expuestos. Amén. Pero venimos y nos oponemos. ¿Y qué significa eso, pastor? Oposición a la gran comisión. Amén. Oposición a la gran comisión. Y el tema del mensaje, oposición a la gran comisión. Nosotros no tenemos que estar perdiendo el tiempo. Amén. Nosotros no tenemos que ser estorbo a la obra de Dios. Dijo el Señor dijo así, oiga lo que dijo. El que conmigo no recoge, desparrama. Oiga lo que dijo. El que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Quiere decir que si usted no está yendo o cumpliendo la gran comisión, usted es un atraso. Amén. Usted es un atraso. Por eso el apóstol Pablo se molestó cuando Marcos andaba con ellos predicando y luego se regresa de vuelta. Y luego quiere ir al segundo viaje misionero y dice Pablo, este no va. ¿Y por qué no va a ir? No va a ir porque este no está comprometido. Porque este no recoge con nosotros. Amén. Se va allá, pero luego se viene. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Si usted no hace el trabajo de la gran comisión, entonces, en vez de ayudar, está estorbando. Amén. Entonces viene a ser como dijo el Señor, hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Pero una cosa, hermano, es que Jesús le ha dicho a los fariseos eso. Y otra cosa es que nosotros seamos el estorbo. Amén. Muchas veces los mismos hermanos de la misma iglesia, cuando andan carnales, se oponen a la gran comisión. Amén. Inventan cualquier cosa para no hacer el trabajo de la gran comisión. Amén. El mensaje es oposición a la gran comisión. Yo quiero terminar diciéndole, ¿cómo está su vida? ¿Siente usted que usted está trabajando en la gran comisión? ¿O usted está estorbando a los que están haciendo el trabajo? Hermanos, no seamos piedra de tropiezo a la gran comisión. Amén. Ayudemos a los que están trabajando y cumpliendo la gran comisión. Pero no sirvamos de piedra de tropiezo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga. Nuestro hermano Gedón pasará para terminar con el culto de hoy.